Más alumnos, ¿cómo están? Hoy día vamos a empezar a trabajar sobre el límite celular. Vamos a empezar con una nueva parte de la membrana que tiene que ver con transporte de membrana. Existen distintos mecanismos de transporte de membrana y acá están más o menos sintetizados todos. Los mecanismos de transporte de membrana los vamos a definir como los mecanismos que regulan el tráfico de solutos a través de la membrana plasmática. En la célula permite la obtención de nutrientes, la salida de desechos, la transmisión del impulso de acción en células excitables y la conservación del potencial electroquímico. ¿Qué quiere decir esto? Para que una célula pueda obtener nutrientes, es necesario que algunas moléculas entren desde el medio hacia adentro. Y para poder eliminar desechos, es necesario que algunas moléculas pueden ser liberadas desde la célula hacia el medio. Entonces, el objetivo de esto es ver algunos de los mecanismos de transporte que emplea la membrana para poder regular el tráfico de sustancias a nivel celular. Existen distintos mecanismos de transporte de membrana. Eh, Existe el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo tiene dos principales características. El primero de ellos es que ocurre a favor de la gradiente de concentración. El segundo es que no requiere energía en forma de ATP. Lo vamos a ver más adelante con mayor detalle. Y se divide en dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. Esta clase vamos a trabajar sobre el transporte pasivo. Y luego tenemos el transporte activo. En transporte activo tenemos el transporte activo primario, el cotransporte, también llamado simporte, y el contratransporte, también llamado antiporte. Esto lo vamos a trabajar en la siguiente clase. Hoy día vamos a trabajar solamente mecanismos de transporte pasivo. ¿Y qué es el transporte pasivo? El transporte pasivo es aquel que ocurre a favor del gradiente electroquímico. Y quiero explicar este concepto porque se va a emplear harto cuando veamos ahora, que tiene que ver con el gradiente electroquímico. Imagínese usted que está en una micro o en el metro y llega a una estación y la estación está vacía afuera. ¿Cómo va a ser más sencillo moverse desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera? Es decir, es más sencillo moverse desde donde hay alta concentración a donde hay baja concentración o viceversa. Piensen un poco. Efectivamente, lo más probable es que usted se haya dado cuenta que lo más fácil es moverse de lugares de alta concentración a baja concentración y que más difícil moverse de lugares de baja concentración a alta concentración. Por lo tanto, va a ser más fácil bajar de una micro llena que subir a ella. Entonces, a favor del gradiente electroquímico, quiere decir que va de un lugar de alta concentración hacia uno de baja concentración. Y por esta razón es que no requiere energía, porque es a favor de esta gradiente. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos un lado de la célula, la matriz extracelular, por ejemplo, con mucho soluto y dentro de la célula hay muy poco, ¿qué es más probable? Que el soluto entre o que el soluto salga. Considerando solo mecanismo de transporte pasivo, dado que son a favor de gradiente de concentración, es más probable que entre, porque afuera hay más que adentro. Existen dos tipos de transporte pasivo, como lo hemos visto, que son la difusión simple, que se ve plasmada acá, en que una molécula pasa a través de la membrana, y la difusión facilitada, en que la molécula pasa a través de algunos canales. Vamos a ver las diferencias en detalle más adelante. Eh, para poder entender la diferencia entre uno y otro hay que entender cierto vocabulario sobre la polaridad molecular. Vamos a partir entonces con las moléculas hidrofílicas. Las moléculas hidrofílicas son hidrosolubles, es decir, se pueden disolver en agua. Y son moléculas con afinidad por el agua. Las moléculas que están implicadas en esta categoría
son las moléculas polares y iónicas. Este concepto es algo que van a ver cuando entiendan el enlace químico, y lo van a ver más adelante. De momento, quiero que se queden con que son moléculas que sienten afinidad o que tienen afinidad, no sienten, las moléculas no sienten, que tienen afinidad por el agua. Y hay algunos ejemplos. Bueno, el agua evidentemente es hidrofílica, tiene afinidad por sí misma. Algunos iones, como por ejemplo el caso de ion sodio, ion cloruro, ion potasio, ion calcio, los bicarbonatos y los fosfatos. ¿Qué más es hidrofílico? El etanol, la glucosa, los aminoácidos. Los aminoácidos son la unidad constituyente de las proteínas. Las hormonas peptídicas, la urea, que es uno de los mecanismos que usamos para desechar, eh, el- para eliminar los desechos de nitrógeno que surgen en nuestro metabolismo. Y por otro lado, tenemos las moléculas que son hidrofóbicas. Las moléculas hidrofóbicas son liposolubles, o sea, se pueden disolver en lípidos. Son moléculas que son repelidas por el agua. El mejor ejemplo que ustedes pueden tener de esto es el aceite. Si ustedes juntan agua con aceite, van a notar que no se mezclan. El agua se va a quedar con las moléculas hidrofílicas y el aceite con las moléculas hidrofóbicas. Corresponden a moléculas apolares. Y ejemplos de estas moléculas apolares: lípidos, colesterol, las hormonas esteroidales como el cortisol, la aldosterona y las hormonas sexuales como la progesterona, el estrógeno, la testosterona, y algunos gases como el oxígeno y el dióxido de carbono también son apolares. Los criterios químicos los van a ver cuando vean el enlace químico en su asignatura de química. Así que de momento me gustaría pedirles que recuerden cuáles son las moléculas que son hidrofílicas y cuáles son hidrofóbicas. ¿Sí? Que entiendan que tienen una afinidad molecular que es opuesta, son distintas. Entonces partimos con la difusión simple. La difusión simple se define como el transporte pasivo de sustancia a través de la membrana plasmática. Este es a favor de la gradiente electroquímica, no requiere energía en forma de ATP, debido a que es transporte pasivo, y lo que caracteriza a la difusión simple dentro del transporte pasivo es que no requiere de proteínas transportadoras. Las moléculas hidrofóbicas o apolares pasan de un lado al otro a través de la membrana. ¿Por qué? Acá tenemos estas moléculas, en este caso, estas moléculas son apolares, y dado que la membrana es principalmente lipídica, entonces esta molécula se puede disolver en la membrana, porque es liposoluble, y salir por el otro lado. El agua, en cambio, es un caso que es distinto, porque es una molécula polar. ¿Cuáles son las moléculas que pueden pasar a través de la difusión simple? Moléculas polares, como el oxígeno, el dióxido de carbono y los esteroides y las hormonas esteroidales. Por ejemplo, si es que la testosterona, la progesterona o el estrógeno quisieran pasar desde afuera hacia adentro de una célula, pueden hacerlo sin ninguna complicación a través de la membrana por difusión simple, porque son moléculas lipídicas, apolares. Se pueden disolver con la membrana para después entrar. Pero también permite el paso de moléculas polares que sean pequeñas, tales como el agua y el etanol. ¿Sí? Entonces, recuerden esto, que la difusión simple es para moléculas apolares. Las moléculas apolares pueden ser grandes o pequeñas como los gases y grandes como los esteroides son bastante grandes. Y moléculas polares pequeñas como el agua y como el etanol. Recuerden que tiene que ser a favor de la gradiente de concentración, o sea, si se mueve desde acá hacia acá, es porque acá hay mayor concentración que acá, y viceversa. Entonces acá tenemos cómo funciona en función del tiempo la difusión simple. Tenemos acá un montón de moléculas que pueden ser liposolubles o hidrofóbicas o polares pequeñas como el agua y el etanol. A medida que pasa el tiempo, tienden a disolverse la membrana para pasar al otro lado. Esto va a ocurrir hasta que la concentración sea equivalente en ambos lados.
Acá lo que manda es la concentración. Si que la concentración se hace igual en ambos lados, entonces el proceso de difusión se detiene. Esta es entonces la forma en que se explica la difusión simple a través del tiempo. Por supuesto, que si es que acá hubiera mayor concentración que afuera, entonces se movería desde adentro hacia afuera, a favor de la gradiente de concentración. Difusión facilitada. ¿Qué es la difusión facilitada? Es el transporte pasivo de sustancias a través de las proteínas de la membrana. Es decir, acá ya no pasan a través de la membrana, sino que requieren el uso de algunas proteínas. Ocurre a favor de la gradiente electroquímica, porque es un mecanismo de transporte que es pasivo y en consecuencia no requiere energía en forma de ATP. Puede ser a través de canales o proteínas carriers, también llamadas proteínas transportadoras, y permite el transporte de moléculas no liposolubles y de moléculas grandes, hidrosolubles. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos los dos casos de difusión facilitada que existen. En el primero, tenemos un canal proteico, en el que acá tenemos una baja concentración de moléculas y acá tenemos una alta, pero alta concentración acá y acá baja. Por tanto, va desde donde hay alta concentración hacia donde hay baja concentración. Esta molécula, por ser hidrosoluble, no puede pasar a través de la membrana. Por lo tanto, se va a llevar de este canal proteico para pasar desde un lado hasta el otro. Y lo otro que tenemos es el caso de la proteína transportadora. El mismo principio. Acá afuera tenemos una alta concentración. Esta alta concentración lo que va a provocar es que la molécula, hidrosoluble probablemente, se una a esta región de la proteína sufra un cambio conformacional que le permita cerrar acá y abrir acá, y esto va a permitir que, esta apertura va a permitir que la molécula que se encontraba de este lado, ahora pase de este lado. Entonces son dos mecanismos posibles, de canal proteico o de carrier, transportador. Uno pasa a través del canal proteico y el otro pasa a través del carrier, pero el carrier implica un cambio conformacional en la proteína. La proteína se encuentra primero abierta de este lado, después se encuentra semicerrada a ambos lados y después se encuentra abierta de este lado y cerrada de este lado, lo que permite que pase de un lado a otro. Los canales proteicos son canales que atraviesan la membrana y forman túneles hidrofílicos. Y por eso es que las moléculas hidrofílicas pueden pasar desde un lado hacia el otro, porque el túnel es en sí es hidrofílico. Son muy selectivos y solo aceptan, dicen transformar, pero decir transportar un tipo de moléculas. Permite el paso de compuestos polares iónicos, que estos compuestos van a evitar los fosfolípidos de la membrana. Ejemplos de canales. Pueden ser canales de sodio, canales de potasio, canales de protones, canales de calcio. Si se dan cuenta, funciona principalmente para iones. Si acá tenemos muchos iones de sodio y acá tenemos muy pocos, van a entrar pasivamente, por transporte pasivo. Pero como son hidrosolubles, no van a entrar a través de la membrana, sino que a través de este canal. Ojo con este ejemplo también, las acuaporinas. Vimos que el agua puede entrar a través de difusión simple, pero el agua también puede entrar a través de canales. Y el canal que permite el transporte de agua se llama acuaporina. Y de hecho, es más el agua que entra que entra o sale por acuaporinas, a que entra o sale por difusión simple. En caso de las proteínas transportadoras, son proteínas transmembranas. También los canales lo son, pero estas son proteínas que son distintas, no tienen forma de canal. Pueden modificar su forma para transportar solutos. Acá tenemos la proteína, el soluto, se une y tenemos este evento que cambio conformacional que permite después que entre. Son muy selectivos y solo aceptan, nuevamente, transportar un tipo de moléculas. Son saturables y son estereoespecíficas. ¿Qué quiere decir que sea saturables? Si es que la cantidad es mucha de soluto,
A mayor cantidad de soluto, mayor velocidad de transporte. Pero hay un punto de saturación, es decir, hay un punto en el cual la velocidad deja de aumentar. Y estéreo específica significa que es importante la orientación espacial que tiene la molécula. O sea, si es una molécula que está rotada hacia la izquierda, como la L-glucosa, por ejemplo, la proteína solamente va a reconocer la L-glucosa. Si es que llegara una glucosa que está orientada hacia la derecha, no la va a reconocer. ¿Y qué ejemplos hay? Bueno, transportadores de glucosa, transportadores de aminoácidos, etc. Transportadores de moléculas que sean hidrosolubles. Son un poco más grandes también. De hecho, si se dan cuenta, las moléculas que se transportan acá, a través de los carriers, son un poco más grandes que las que se transportan a través de los canales. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto que el transporte de membrana puede ser pasivo o puede ser activo. Hemos visto dos tipos de transporte pasivo, que son la difusión simple y la difusión facilitada. Agregaría además que la difusión facilitada puede ser a través de canales o a través de transportadores. Entonces, ¿cuál es la gracia del transporte pasivo? Para cerrar esta clase, es que ocurre a favor de la gradiente de concentración y que no requiere energía. ¿Qué es lo que diferencia los dos tipos de transporte pasivo? Las moléculas que se transportan y el mecanismo. La difusión simple se transportan moléculas hidrofóbicas de cualquier tamaño y moléculas hidrofílicas pequeñas, eh, como el agua y el etanol. La difusión facilitada se transportan moléculas hidrofílicas de todos los tamaños, pequeñas, como los iones que pasan a través de los canales, o grandes, como los aminoácidos y la glucosa que pasan a través de los transportadores. Esta clase será solamente de esto. La siguiente clase veremos transporte activo. Muchas gracias por su atención y por favor sigan el resto de las instrucciones en la guía adjunta.